Hola amigos, feliz miércoles aquí en Vancouver. Hace mucho calor. El lunes estuvimos a 34, y luego el martes a 30. Bueno, ha hecho muchísimo calor. Estamos como en la época del verano, entonces sí es como... yo digo que el calor de aquí de Vancouver es como el calor que sientes en las playas en México, como húmedo y todo el día sientes que sudas, pero bueno. Hoy les voy a contar algo que me pasó la semana pasada y seguramente si estás en mis redes sociales, viste mis historias, en Instagram, en Facebook, sabrás que adopté un gato. Pero bueno, lo hemos regresado ya al albergue y para mí fue una lección sobre el miedo, la paz mental y lo que significa dejar ir. Yo siempre le había tenido cierto miedo a los gatos. No es que no me gustaran, pero literal tenía como un trauma con ellos. Hace mucho tuve un novio que cada vez que iba yo a su casa y me dormía, uno de sus gatos siempre se dormía como en mi pecho. Entonces yo toda la noche oía ese ruido del brr, brr. Entonces no podía dormir y me traumé muchísimo y me daba miedo, no sé por qué. Después me dijeron que era pues porque los gatitos sienten que están en un lugar seguro o sienten tu energía, pero bueno, yo no sabía, de todos modos sentía miedo y después de eso tuvimos una coneja en mi familia en México y un gatito la mató. Entonces ya ves, en México los gatos son como más callejeros, entonces un gato la mató y bueno, desde entonces como que le tuve, no odio, pero sí tenía miedo de los gatos. Y bueno, en estos meses había decidido dejar ese miedo atrás y hace 2 semanas un día decidí adoptar uno. Y pues sí, yo tomé la decisión, lo vi, me gustó, lo elegí, lo adopté. Y es que en realidad ese día yo conecté mucho con él. Fuimos al albergue, fue hace 2 semanas, y a la semana siguiente lo adoptamos, así sin más. O sea, ni siquiera nos pusimos a investigar o cómo iba a ser para mí, porque este gatito tenía 5 años y al lado de su jaula estaba otra de un gatito bebé. Y mi esposo me había dicho pues que tal vez el gatito bebé sería mejor porque los puedes educar. Y bueno, yo me empeciné y dije, no, yo quiero el gatito de 5 años porque con ese conecté. Y bueno, fuimos por él al albergue muy contentos. Y los 2 primeros días la verdad es que fueron mágicos. Mi esposo ya había tenido gatos anteriormente y me decía es que nunca había visto un gatito tan calmado. Y bueno, yo encantada porque parecía peluche, me buscaba, dormía tranquilo, le encantaba que lo cargáramos, pero nosotros sí sabíamos que estaba medicado porque era un gatito ansioso, ya que nos habían dicho que era rescatado y nunca había vivido en interiores, o sea, nosotros éramos sus primeros dueños. Pero a partir del tercer día conocimos pues al verdadero Chat, ¿no? No, hombre, tenía pila Duracell, se los juro. No paraba, al 1000 la energía, jugábamos con él, nunca se cansaba, se subía a todos lados, la estufa, o sea, a mí me daba mucho miedo porque pues yo estaba cocinando y la estufa estaba caliente, entonces me daba miedo que se subiera y se quemara, se subían los muebles, tenía pues los famosos sumis que apenas conocí de los gatitos, como arranques de energía en los que corría como si persiguiera fantasmas, se escondía atrás del sillón, rascaba todo, pero las tablas para rascar que le compramos no le interesaban, pero la alfombra y nuestros muebles sí, esos eran como sus favoritos. Nos destruyó de hecho una de las alfombras de uno de los cuartos. Pero bueno, con el tiempo, o sea, solo fue una semana y con mi esposo él era mucho más tranquilo. Pero conmigo, pues 2 veces me gruñó y una vez me mordió. Y bueno, aunque yo jugaba con él, lo acariciaba, trataba de conectar, la casa se sentía como un campo de batalla. Realmente era un caos, o sea, casi todo el día teníamos que estar al 100 con él, como un bebé.
Solo estuvo una semana con nosotros y todo lo que pasó en esa semana hubiera parecido que era meses y meses. Y lo que más me sorprendió de todo esto no fue su energía, sino cómo reaccioné yo. Hubo un momento en que él estaba descontrolado y yo me quedé congelada, y fue justo antes de irme al gym. Y yo trataba de salir de mi casa y bueno, él estaba como loquito con sus sumis y se puso a correr y luego fue contra mis piernas y como que me arañó como si fuera yo una tabla de rascar. Y la verdad es que me quedé congelada, no podía moverme, nunca me había pasado eso, o sea, sí había tenido ataques de pánico, ataques de ansiedad, pero siempre he sido capaz pues de hablar, o de moverme, pero ese día me quedé pasmada, así no sentía que no podía moverme para ningún lado. Estaba en total congelamiento, que era freeze. No sé si has escuchado esto. La respuesta fight, flight, freeze es la forma en que nuestro sistema nervioso responde al peligro. En el fight atacas y reaccionas. En el flight huyes y te alejas. Y en el freeze pues te quedas paralizada. Y ahí justo estaba yo. De verdad que no sé en qué momento pude moverme y vi que él se fue corriendo hacia la oficina de mi esposo porque como tenía mucho apego con él, ese día mi esposo no estaba, estaba en Vancouver trabajando, entonces se fue a oler todo la oficina de mi esposo de aquí de la casa. Y en ese momento dije, es mi momento para irme. Y pues rápido me salí de la casa y de verdad que no quería regresar. O sea, me fui al gym y cuando me regresé me tardé más en el gym. O sea, tenía un miedo muy feo que nunca había sentido o hacía mucho que no había sentido. Y bueno, el freeze no es cobardía. Es tu cerebro diciéndote quédate quieta, tal vez así estás a salvo. Pues en mi caso sí, me quedé inmóvil mientras él saltaba, arañada. Me dejó una gran enseñanza, que el miedo no siempre se siente como correr o gritar, y a veces es silencio y parálisis. Y bueno, lo más duro de todo no fue la mordida ni la alfombra destruida, fue darme cuenta que mi ansiedad estaba subiendo cada día en demasía. No dormía nada, vivía con miedo en mi propia casa. Y lo que debía ser un acto de amor, porque yo adopté ese gatito porque quería un animal de apoyo emocional. Pero se estaba convirtiendo en un peso emocional, no en un apoyo emocional. Y después de hablarlo mucho con mi esposo y ver qué pasaría a largo plazo, si decidíamos quedárnoslo, cuánto tiempo iba a tardar en acostumbrarse a vivir en interiores, pues decidimos regresarlo al albergue. Pero esa decisión fue durísima porque mi esposo tenía muchísimo apego a él. O sea, de verdad se encariñó muchísimo. Era como si... Siento que Chad vino como una lección para nosotros y nos enseñó muchas cosas. Y por ejemplo, yo, aunque le tenía miedo, también lo quería. O sea, me dolió muchísimo y al mismo tiempo sentía culpa por diferentes razones, como la conexión de mi esposo con Chad y el que yo no conecté con él. Y sin embargo, seguí demostrándole amor a Chad, al gatito. Y sentía que yo le había quitado algo preciado a mi esposo. Entonces, soy una persona muy sensible, soy una persona con ansiedad. Entonces, el día que lo regresamos fue muy duro, lloramos muchísimo. Era como si Chad estuviera destinado para nosotros, pero nosotros no supiéramos. Y siento a veces también que era como un ángel, porque aquí en mi casa yo tengo un ritual, un pequeño altarcito de ángeles, y Chad pudo destruir toda mi casa, pero nunca le hizo nada al altar. O sea, pasaba con muchísimo cuidado. Los gatitos caminan muy fancy, entonces la verdad es que Chad siempre era como si tratara con respeto el altar. Entonces creo que vino precisamente a eso. Yo de hecho leí las cartas
cuando estuvo Chad, como para saber qué lección me había traído, y me trajo precisamente el miedo a lo desconocido, o sea, el eliminar ese miedo a decir qué pasaría si, y no quedarme con eso, con el hubiera, con el remordimiento. Pero también entendí que dejar ir no siempre es rendirse. Y a veces elegir la paz mental antes que la lucha constante. El miedo no es fracaso, es información. Y a mí mi miedo me dijo, no estás preparada para este tipo de energía en este momento de tu vida. Y eso está bien. En el pasado, créanme que me hubiera juzgado, me hubiera dicho cosas como no pudiste, por qué no fuiste más fuerte, por qué no te lo quedaste. Hoy puedo decir que fui honesta por primera vez conmigo y me siento bien. Y para mí esa honestidad también es amor propio. También puedo decir que lo intenté, de verdad lo intenté, lo quise, lo abrazaba, lo cargaba, jugaba con él, le dedicaba tiempo. Pero quiero decirte que si alguna vez te enfrentas a una situación que te provoca miedo, recuerda, respirar 4, 7, 8. Inhalar por 4 segundos, retén por 7, exhala por 8. Y esto calma tu sistema nervioso. O también el grounding con 5 sentidos, nombra 5 cosas que veas, 4 que tocas, 3 que escuchas, 2 que hueles y 1 que saboreas. Eso te trae al presente. Una de las veces que estaba aquí sola, estaba sentada y Chad solía, cuando tenía los zoomies, que eran muy, muy seguidos, solía abrazar la silla, pero abrazaba la silla conmigo, entonces sus garras pues me quedaban en la parte de mi torso y hice este ejercicio del grounding y pues no sé cómo, pero me mantuve en el presente y estuve tranquila. Entonces también él como que sintió que yo estaba ahí y se alejó. Pero lo importante es que yo no me levanté ya asustada en esa vez y creo que es importante recordarlo. También otra lección fue evaluar antes de decidir. Cuando algo te emociona mucho, normalmente tomamos decisiones súper precipitadas, o sea, no pensamos y creemos que si no hacemos eso va a ser demasiado tarde. Creo que es mejor esperar un poco y preguntarnos qué necesito saber antes de decir que sí. Y el miedo no es algo malo, también puede ser un gran maestro. Hoy Chad pues está en el albergue esperando por otro lugar con alguien que pueda darle lo que le necesita, un espacio grande, 100% atención. Y yo, aunque esté triste, al igual que mi esposo, me quedo con una lección que no voy a olvidar. No es ser egoísta priorizar tu paz mental. Yo no me hubiera imaginado pasar más tiempo con él y que algo más hubiera pasado o que literal los últimos días vivía en mi recámara y mi esposo estaba aquí afuera jugando con él porque ya tanto él como yo, pues ansiosos, es como una bomba, ¿no? O sea, no puedes vivir con alguien que también tiene esa ansiedad y que puede detectar su ansiedad porque los animalitos también detectan tu energía, también saben que tú estás ansiosa, también saben que estás triste o todas estas situaciones pues pueden hacer de un hogar no algo de amor, sino como más un caos o una batalla y pues no se trata de eso. Si estás pasando por algo que te da miedo, no lo minimices, escúchalo. El miedo no es tu enemigo, es un mensajero. Y bueno, muchas gracias por escucharme hoy. Si esta historia te resonó, compártela con alguien que necesite escuchar que dejar ir también es amor. Nos vemos el próximo miércoles. Bye.